Evangelio, adultos y pequeños. Yo solo tengo un deseo, a un evangelio a la clase alta y también a los de la clase baja, porque nunca a ellos yo los voy a ver de menos. Entro en la cabina y le doy play a esta pista y mi mente se inspira. Trato de poner toda mi atención a las voces que escucho en mi cabeza, porque ellas son las que me dictan esta rima. Lírica real, pura de la fina, 100% pura proteína. Este tipo de sabiduría es mejor que Gandhi en la India, que Confucio en la China, que todos los filósofos de Grecia con sus múltiples teorías. Mi mensaje, el evangelio, no consiste solo en palabras persuasivas. Trato que el mensaje sea de forma pasiva, pero que cause un impacto en el mundo de forma masiva. Trato que el mensaje no sea complejo, mientras más claro y sencillo. A ti no mi caja de Pandora es bilingüe, es por eso que en ocasiones yo tiro en inglés, pero prefiero en español, porque mi deseo es anunciar el evangelio a todos aquellos que sean como yo. Y como dice, solo tengo un deseo, anunciar el evangelio, adultos y pequeños. Yo solo tengo un deseo, anunciar el evangelio a la clase alta y también a los de la clase baja, porque nunca a ellos yo los voy a ver de menos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dios les bendiga, familia, mi gente. Con ustedes su servidor Josué, el sobreviviente de Analiza y Reflexiona. Vamos a hacer una prueba de sonido. Uno, dos, tres. Ok, perfecto. Creo que me escucho bien, todo está bien. Vamos a ver si no estoy fuera de tiempo. Creo que estoy fuera de tiempo. Permítame, quiero escucharme. ah, Dame un segundo. Déjame arreglar aquí bien, porque quiero escucharme bien. Ok, uno, dos, tres. Perfecto. Bueno, creo que ya estamos. Creo que estamos. Es que me escucho, hablo, pero en mi auricular estoy viendo la presentación en Facebook y me escucho como fuera de tiempo, pero está bien, no hay problema. Vamos a comenzar para poder aprovechar el tiempo. Ah, Déjame ver, solo un minuto. No sé por qué aquí me aparece. ah, mm, ok. Algo está pasando, pero lo vamos a arreglar después. Bueno, ok. Dios les bendiga, familia, mi gente. Nuevamente me presento. Mi nombre es Josué, el sobreviviente de Analiza y Reflexiona. Bienvenido a lo que es nuestra serie En Busca de la Verdad. Pregunta: ¿existe Dios? Temporada número 2. En nuestro segundo tema estaremos hablando de metáforas, similitudes, simbologías y prolepsis. Quizás no hayas escuchado estos términos tú anteriormente, pero hoy vas a aprender ah, un poco al respecto. Es un tema muy importante de poder tener en consideración como una base, como un fundamento antes de poder hablar más a profundidad acerca de lo que es el Evangelio del Reino. Así que vamos a entrar de lleno a lo que es el tema porque no tenemos mucho tiempo. Ok, como siempre, me gusta decir, ok, sabemos que es lo siguiente, sabemos que estamos hablando acerca de el Evangelio del Reino, estamos anunciando el Evangelio del Reino. Y me gusta decir esto, que es gloria de Dios encubrir una cosa, pero la gloria de los reyes es investigar un asunto, como lo dice Proverbios 25, versículo 22. Y Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tendréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 8, versículo 32 dice de que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Ahora, ¿qué pasa cuando no amamos la verdad? Entonces el mismo creador, Yahweh, nos envía un poder engañoso para que creamos a la mentira. Por eso es muy importante tener mucho cuidado en qué es lo que estamos
hablándole a la gente o qué es lo que estamos escuchando, ya que si repetimos una mentira lo suficiente, la gente la creerá e incluso tú terminarás creyéndotela. Por esa razón, es muy cierto lo que dice esta frase de Mark Twain, que es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que ha sido engañado. A nadie, absolutamente nadie, le gusta que le digan que lo que ha sido enseñado, adoctrinado, en algún punto de la historia está equivocado, ¿ok? Y la persona entra en lo que es disonancia cognitiva, ya que hay dos informaciones que chocan entre sí. La información que ya se le fue enseñada a la persona previamente, la cual atesora y la acepta como una verdad absoluta, ¿ok? Y cuando escucha una nueva información, al ir en contra de lo que ya fue enseñado previamente, entonces chocan ambas informaciones entre sí, ocasionando lo que se le llama disonancia cognitiva. ¿Qué es lo que va a pasar? La persona va a rechazar, comúnmente la persona rechaza la nueva información y se queda con la información previa, pero no es el tema de hoy, así que continuemos. Es muy importante para mí leer esto. Esto es como casi un ritual para mí. Yo me gusta siempre leer este versículo antes de comenzar lo que son mis temas. Así que comencemos. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido certísimas, tal como nos las enseñaron, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar el tema. ¿Ok? Escribo yo, en ocasiones en las escrituras encontramos metáforas, similitudes, simbología, personificaciones, prolepsis, etcétera. Es importante no cometer el error de tomar lo metafórico de una forma literal. Así que recuerda, lo metafórico lo vamos a interpretar con lo metafórico, lo metafórico, o sea, lo metafórico metafóricamente, lo simbólico simbólicamente y así sucesivamente. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. ¿Ok? Cuando hablamos acerca de metáforas, una metáfora es una figura retórica que consiste en describir una cosa en términos de otra, estableciendo una relación de semejanza entre ambas. Es decir, se utiliza una palabra o frase para referirse a algo diferente, sugiriendo una comparación implícita. Por ejemplo, cuando decimos las estrellas son las luces del cielo, estamos usando una metáfora para comparar las estrellas con luces. Las metáforas enriquecen el lenguaje, permiten expresar ideas de manera más creativa y evocadora, y son comunes en la literatura, la poesía y el habla cotidiana. Entonces, es muy importante saber acerca de estas cosas como metáforas, similitudes, simbología y prolepsis, porque la Biblia es un libro no solo poético, hay mucha poesía, este es un libro histórico, es un libro científico, tiene biología, tiene ah, agricultura, ganadería, tiene muchos tópicos, tiene muchos diferentes temas, ¿ok? Muy importantes. Entonces, la forma a veces de la escritura de decirnos las cosas es bien poética, es bien como esta frase de ejemplo que ponen aquí, las estrellas son las luces del cielo, ¿verdad? Entonces, que está comparando una metáfora, las estrellas con luces. Entonces, vamos a analizar, no a profundidad, porque no es el punto hoy de analizar los ejemplos que te iré mostrando a profundidad. Eso lo vamos a ir viendo y analizando a profundidad en todo lo que son las series de Anunciando el Evangelio del Reino. Hoy vamos a analizar o observar una parte superficial, ¿ok? Solo una capa, por decirlo así, ¿ok? Así que continuemos. Entonces, por ejemplo, tomemos esta metáfora, ¿ok? Y vamos a analizar este ejemplo bíblico. En Juan capítulo 1, versículo 29, dice así, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿a quién vio Juan? ¿A Jesús
no a un cordero, literalmente. Es lo que escribo yo, no a un cordero. Entonces, esta es una metáfora. Esta es una metáfora porque está comparando a Jesús con un cordero. Pero cuando Jesús ve a Jesús venir y dice, he aquí el Cordero de Dios, lo presenta, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando la gente voltea a ver a Jesús, no mira a un cordero que le hace, "Eh", ¿verdad que no? ¿Verdad? Entonces miran a Jesús. Entonces es una metáfora porque está comparando a un cordero, a Jesús con un cordero. Ok, vamos a continuar hablando un poquito acerca de esto. Ya vas a entender por qué te digo todas estas cosas. Ok, las escrituras comparan a Jesús con un cordero porque en la ley de Yahweh, para recibir perdón por los pecados, se ofrecían un cordero en perfectas condiciones, sin ningún tipo de defecto. Metafóricamente hablando, Jesús era como ese cordero, ya que Jesús fue perfecto en todo, así como el cordero que era sacrificado para el perdón de los pecados. Era el cordero, el animalito que tenían que ofrecer como sacrificio, tenía que ser perfecto. Entonces, una metáfora con Jesús porque Jesús fue perfecto en todo. Jesús sacrificó su vida muriendo en la cruz para darnos la salvación. Pero aquí viene la pregunta. ¿Pero fue la muerte de Jesús un sacrificio literal? De ninguna manera, ya que Yahweh no acepta sacrificios humanos. ¿Ok? Y esto lo podemos ver en Levíticos capítulo 4, versículo 32, porque si decimos que Jesús es literalmente un sacrificio, ¿ok? Que se hizo en la cruz, ¿ok? Y por eso es que me decidí a dar este tema como segundo tema, porque hay quienes, pastores y no pastores, yo le he hecho la pregunta y les digo, ok, ¿fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo un sacrificio literal o metafórico? Y ellos te dicen, literal. Entonces, la pregunta del millón es, ¿fue literal o fue metafórico? Entonces, la respuesta es sencilla, fue metafórico, porque Yahweh, el creador, no acepta sacrificios humanos, cosas que actualmente y por hace muchos años se ha venido enseñando en las iglesias de que Jesús sí fue un sacrificio literal, dando a entender que por eso las escrituras dicen de que no, sacrificio y holocausto no quisiste, prepárame un cuerpo. Ese fue el cuerpo que le prepararon a nuestro Señor Jesucristo para que pudiera venir y ser un sacrificio, dando a entender que Yahweh acepta sacrificios humanos, cuando las mismas escrituras no enseñan eso. ¿Y te acuerdas las reglas de oro que estuvimos analizando la semana pasada, hace un par de días atrás? ¿Cuál era una de esas reglas de oro? No recuerdo el número de ella, pero una de las reglas de oro es, si lo que tú estás enseñando o lo que tú estás escuchando, la misma Biblia lo contradice, corrige tu enseñanza. Regla de oro. ¿Ok? Entonces, este es un caso de ellos en cuanto a esta metáfora, cuando alguien te dice que Jesús fue un sacrificio literal y no metafórico, porque si decimos que fue literal, entonces Levítico capítulo 4, versículo 32, nota lo que dice. ¿Ok? Dice, y si por su ofrenda por el perdón del pe- por el per- y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Hembra, hembra sin defecto traerá. Entonces aquí surge la pregunta. Aquí surge la pregunta y tendríamos que ser honestos. ¿Jesús qué era? ¿Hombre o mujer? Él era hombre. Entonces, si queremos decir que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue literal, conforme a cómo se llevaba ritualísticamente hablando en Levítico, tenía que haber sido una mujer, un cordero hembra. Pero bueno, no nos extendamos. Te dije que no vamos a estar profundizando, solo es una capa para que puedas ver las metáforas y más o menos vamos a ir haciendo menciones de qué es lo que comúnmente enseñan las iglesias. Pero al transcurso de toda esta serie vamos a ir aclarando
todas estas dudas y vamos a ir anunciando el verdadero evangelio del reino. Así que continuamos. Entonces, otro ejemplo es cuando dicen, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 1, versículo del 5 al 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿en qué pasaje de las Escrituras escribo yo? Podemos leer que Jesús recolectó su sangre derramada en la cruz en una cubeta y que lava los pecados con su sangre para perdón de los pecados. ¿En qué pasaje de las Escrituras leemos nosotros? Porque recordémonos de que una de las reglas de oro es que todas las Escrituras son útiles para exhortar, corregir, instruir, ¿verdad? Entonces, ¿en qué pasaje de la escritura nosotros leemos de que Jesús o que se lavan los pecados con la sangre? En ninguna. ¿Ok? Vamos a ir explicando un poquito más. Entonces, en ninguna. Porque esto es una metáfora y no es literal. Y con la sangre que estará, dice Éxodo 29:21, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y y las vestiduras de sus hijos con él. Ahora, hay quienes también utilizan aquella frase que dice, me cubro con la sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder. Entonces, este concepto de me cubro con la sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder, Él nos lava con su sangre. ¿Es esto literal? No, no lo es. La sangre de Cristo no tiene un poder místico. Esto sería gnosticismo. ¿Ok? Entonces, debemos de poder entender bien las metáforas, porque el punto que quiero llegar en todo este tema al día de hoy, no me quiero alargar en una sola, porque no tengo todo el tiempo, es de que a veces confundimos las metáforas. A veces queremos darle un significado literal a lo que no es literal, sino que a algo que representa un concepto. ¿Ok? Entonces ahí estamos nosotros repitiendo frases como que me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo, la sangre de Cristo tiene poder. ¿En qué aspecto tiene la sangre de Cristo poder? ¿O qué estamos diciendo cuando decimos nos cubrimos con la sangre de Cristo? Agarramos una cubeta llena de sangre de Cristo y nos la rociamos en nuestro cuerpo. ¿O de qué estamos hablando? Recordémonos de que en el reino de los cielos, en el reino de Dios, no puede entrar la sangre. La sangre está prohibida, no entra la sangre en lo que es el reino de Dios. Cuando Jesús muere y resucita y obtiene su nuevo cuerpo glorificado, Él no lleva sangre en su cuerpo, porque una de las características, y no vamos a entrar en detalle, entre lo que es un cuerpo terrenal y un cuerpo espiritual, el cuerpo terrenal posee sangre porque en la sangre está la vida, pero un cuerpo celestial, espiritual, no posee sangre. Aparte, la sangre que se fue derramada en la cruz cayó en la tierra. Jesús no resucitó o alguien de sus discípulos no recolectó esa sangre en una cubeta y se la llevó para el cielo. Pero este no es el tema de hoy, así que lo dejo hasta aquí. Vamos a continuar para que igual forma vayas entendiendo. El punto es, ten cuidado de no interpretar una metáfora de manera literal e inventarte tu propia doctrina. Eso es lo que quiero llegar hoy. Por eso es muy importante las metáforas. Ok, otro ejemplo. Apocalipsis, de lo mismo, hablando de lo mismo, referente a Apocalipsis 5:6, que dice,
que nosotros nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Ok? Entonces la pregunta es, actualmente, ¿eres tú un sacerdote? Muchos dirían, sí lo soy, metafóricamente hablando, prolépticamente hablando, claro que lo somos. Literalmente hablando, no lo somos. Ahora, recordemos la regla de oro número 4. Las palabras tienen significado y el significado proviene de las escrituras. Ahora, una de las características de un sacerdote es que ministra en un templo, efectúa sacrificios para Yahweh, Jehová, ya que este es un mediador entre Dios y los hombres. Utiliza vestiduras sacerdotales y muchas cosas más, que no las vamos a hablar hoy. Ahora, tú dirás, pero mi cuerpo es mi templo. Amén a eso. Pero tu cuerpo no es literalmente un templo. Esa es otra metáfora. Entonces, si vas entendiendo, o sea, se escucha bonito cuando escuchamos esas predicaciones, ¿verdad? Oh, que tú eres un rey, nos hizo un rey y sacerdotes en el orden de Melquisedec, aleluya, estamos en el nuevo pacto. Pero literalmente hablando, tú y yo no somos sacerdotes ni reyes. Un rey gobierna sobre alguien. ¿Estás tú actualmente gobernando sobre alguien? Ya hablamos acerca del sacerdote, de las características de un sacerdote. ¿Estás tú actualmente haciendo esas cosas? De ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo las escrituras? ¿O cuándo es que esto va a tener efecto? No vamos a entrar en todo el detalle porque es un tema muy largo, o sea, son varios temas. Hablar de todo esto es como armar un rompecabezas de 1000 piezas, de 5000 piezas, todas las piezas están tiradas sobre la mesa y para poder empezar a armar ese rompecabezas se requiere tiempo, paciencia, ir buscando una pieza por aquí, otra pieza por acá, e irlas conectando en su debido contexto. No tomando un texto fuera de contexto y creando una doctrina totalmente opuesta a lo que las escrituras enseñan. Por eso, primero quise hacer las reglas de oro y después seguir edificando sobre ello. Es más, creo que voy a buscar aquí las reglas de oro para ir diciendo qué regla de oro es. Vamos a ver. Aquí tengo las reglas de oro. ¿Ok? Aquí están mis reglas de oro. ¿Sí te acuerdas? Aquí están. Entonces, si todas estas explicaciones que los pastores te están dando o que nosotros estamos creyendo, asumiendo, contradicen estas reglas de oro, entonces hay que tener cuidado. ¿Ok? Entonces, continuemos. El que tú y yo seamos reyes y sacerdotes en el orden de Melquisedec, mi gente, hermano, metafóricamente hablando, actualmente lo somos. Metafóricamente hablando. ¿Ok? Nosotros predicamos el evangelio, somos mediadores porque estamos orando, intercediendo por nuestros seres amados, por algún amigo. Este, hacemos sacrificios, los cuales no son literales, ¿verdad? No son como los sacrificios que habla Levítico, Éxodo, Número. Ah, son, todo es metafórico, son sacrificios, como decir, voy a orar, voy a leer las escrituras, voy a ayunar, ese va a ser un sacrificio mío, voy a, voy a orar 3 horas, voy a ir a la iglesia martes, viernes, domingo, ¿verdad? Pero no por eso significa que tú eres un sacerdote porque estás ejecutando sacrificios que ahora son en el cuerpo, son sacrificios espirituales y no literales. Pero como te digo, tengo ganas de decir un montón de cosas, pero no te quiero enredar la cabeza. ¿Ok? Entonces, todo esto va a suceder en la resurrección. ¿Ok? Todas estas promesas de que tú seas un rey, un sumo sacerdote en el orden de Melquisedec. ¿Ok? Todo esto se llevará a cabo hasta la resurrección, hasta la segunda venida de Jesucristo. Mientras tanto, todo se ejecuta de forma metafóricamente, prolépticamente. Pero continuemos. Vamos a ver. Entonces, tenemos ahora similitudes. Una simil, lo puse en inglés y lo traduje en español, por eso dice simil, similes.
Una similitud es una frase que utiliza una comparación para describir, ¿ok? Algo. Por ejemplo, vida puede describirse como similar a una caja de bombones, ¿ok? Entonces, sabes que has visto uno cuando ves las palabras como o como en una comparación. También se usa una palabra semejante a. Entonces, en las similitudes son como metáforas, pero las metáforas no son lo mismo que las similitudes, porque una metáfora no utiliza las palabras como o semejante a, o en inglés sería as or like, ¿ok? Ahora, las similitudes son ideales para autores famosos, oradores públicos y personas que desean que su escritura sea tan emocionante como un espectáculo espontáneo de juegos artificiales. Y esto es muy cierto. Y nuestro Señor Jesucristo era buenísimo, buenísimo, utilizando similitudes. Cuando Él estuvo en la tierra, Él habló acerca del reino de Dios, el reino de su Padre, con muchas similitudes. Y vamos a ver un par de ejemplos. ¿Ok? Veamos un par de ejemplos bíblicos. Vamos a leerlo rápidamente. Mateo 25, 1, 13. Entonces el reino de los cielos es semejante a, ahí está la palabra, semejante a, está comparando el reino de los cielos con lo que a continuación él va a decir. Es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces, después dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ok, nota, es una similitud. El reino de los cielos semejante a estas vírgenes. Eran 10, 5 insensatas, 5 prudentes. Ahora, algo que es muy importante entender es que Jesús, ya sea Jesús o ya sea Yahweh, ok, Jehová, o ya sea los discípulos, los profetas o los apóstoles, ellos nos dan la interpretación de la similitud, de la metáfora, de la simbología. Ellos nos dan la interpretación. No tenemos que andar inventando. Por esta razón es importante las reglas de oro, que no vamos a reinterpretar. Regla número de oro número 2. No reinterpretes lo que ya está interpretado. Mejor busca el contexto. Entonces, es hermoso porque Jesús está dando una similitud comparando el reino de los cielos con estas vírgenes. No tenemos que quebrarnos la cabeza, ser un Sherlock Holmes y decir, ¿qué serán las vírgenes? Oh, y las lámparas, ¿qué se refiere a las lámparas? No, porque te está diciendo al final la, la moraleja de la historia, tienes que velar, porque tú no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso. No tienes que andar reinterpretando las cosas. Vamos a continuar un poquito más. Entonces, Mateo 25. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Mateo 25. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Vamos a adelantar. Porque al que tiene, dice después, le será dado.
y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Compara el reino de los cielos en estas parábolas, porque otra cosa que debemos de entender es de que Jesús le habló al pueblo en parábolas, como lo dijo Mateo 13:34. Jesús dijo, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Ok? Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo y ahorita lo vas a entender. Mateo 13:31 vemos otro ejemplo que dice, ah, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Otro ejemplo, Mateo 13:33, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. ¿Ok? Ahora, no cometas el error que cometen algunos al decir, eso fue una parábola, no fue algo real, eso es sombra y figura, no es real, no es literal, no significa que exista. Ojo, este es un gran error. Jesús, recuerden que Jesús habló todo el tiempo de cosas reales existentes por medio de parábolas. Esto es algo muy importante que debemos de entender, hermanos. Porque hay quienes, por ejemplo, cuando quieren hablar acerca de, ok, ¿dónde vamos después de la muerte? Ok, vamos al Seol, vamos al infierno. Y uno quiere tal vez hacer referencia de el rico y el Lázaro. Es una parábola. Dice, no, no, pero es que eso es parábola, eso no es real. Y aparte, cuando se refiere a parábolas, no se utilizan personas, y vemos ahí que se utilizaron personas, algo así dicen. ¿Ok? Dando a entender, hay otros que utilizan, no, 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 pero es que eso era sombra y figura. Eso es sombra y figura de ah, ah, las cosas reales, algo así. Como dando a entender de que al ser sombra y figura y no la original, no la original, como que se rechaza, no tiene validez porque eso es sombra y figura. Pero es un gran error porque estamos leyendo en las escrituras en Mateo 13:34 que Jesús habló en parábola y declaraba por medio de palabras cosas que desde la fundación del mundo han estado escondidas. Entonces, no, lo que quiero que te lleves en este punto es de que, o sea, no te metas en ese pensamiento que tienen muchos pastores y muchas personas de que, es hombre figura, o es una similitud, es una metáfora. Ah, el reino de los cielos es metafórico, es simbólico. La verdad que no es físico, no es tangible. No hay una ciudad allá arriba en el tercer firmamento literal, no, es simbólico. Hablamos de que la Jerusalén, la madre, la celestial representa la iglesia, el agua representa multitudes de personas, ah, y queremos reinterpretar todo cuando las escrituras te está diciendo la interpretación y está hablando de hechos reales. Vamos a continuar porque no me alargo toda la noche. Entonces, hablemos un poquito de simbología. La simbología en la literatura, uso de símbolos, metáforas, alegorías para representar ideas y emociones de manera sugerente y profunda. La segunda definición, enfoque en temas abstractos, espirituales y emocionales en lugar de representar la realidad objetivamente. 3. Libertad de creación y tono de misterio. ¿Ok? Yahweh, escribo yo, Yahweh es un ser que le fascina hablar de esta manera, de transmitir su mensaje a su creación
ah, con este tono de misterio, de suspenso, de intriga. Pero tranquilo, escribo yo, tranquilos, tranquilos, porque no se necesita ser Sherlock Holmes para poder descifrar el misterio. Gracias a que Yahweh siempre nos da su interpretación para que no andemos reinterpretando las cosas a nuestro antojo. Eso es lo más bello de las escrituras, mi gente. Eso es lo más bello. Si es un libro que te rompe la cabeza, porque es como un rompecabezas, te explico, de 5.000 piezas. O sea, qué bonito fuera, y las piezas están regadas, qué bonito fuera que tú comenzaras a leer las escrituras de Génesis, Apocalipsis, y todo se fuera explicando, uno, otro, otro, otro tema, y todo te lo está explicando bonito, 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 a medida tú vas leyendo el libro. Casi como cuando compras un libro, ¿ok? Casi como cuando compras, no sé, algún libro de alguna historia, ah, de que el autor comienza redactando el libro y de repente te va metiendo más profundamente a lo que es el clímax del libro y de repente ya te vas dando poco a poco cuenta, ok, quién es el villano, a dónde nació, a dónde estudió, por qué se volvió villano. Entonces, y que te lo explicara claramente todo. Tristemente, la Biblia no es así. No es su totalidad. No es su totalidad. Por eso es que hablábamos en el primer tema, busca el contexto, búscalo, porque a veces el contexto de lo que tal vez el apóstol Pedro está, lo que está hablando él o lo que está diciendo Pablo, tal vez Pablo está diciendo algo brevemente, bien condensado, de algo que ya dijo Isaías, de algo que ya habló Jeremías, de algo que ya dijo Zacarías que iba a suceder escatológicamente, de algo que tal vez ya dijo Daniel en el Antiguo Testamento, de algo que tal vez ya hasta Moisés lo dijo, Abraham lo dijo, y venimos a, o sea, a leerlo, a leer un par de líneas de algo que tal vez estos profetas ya lo dijeron más más a profundidad. Pero si no has leído todas las escrituras, quedas perdido y solo le das la interpretación que le da tu pastoral a lo que estás leyendo. Entonces, la Biblia es así. La Biblia es así. Y he escuchado una frase que normalmente cuando un pastor no puede dar una interpretación o explicar algo a la luz de las escrituras, viene y te dice, no, es que es un misterio, es un misterio. No lo entendemos. Incluso Pablo dijo, he aquí, les doy un misterio. No todos moriremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir y un cerrar de ojos. Hay cosas que son misteriosas, hermanos. Las cosas misteriosas se las dejamos a Dios y las cosas reveladas son para su pueblo. ¿Ok? No, eso es mentira. Es una mentira grande. ¿Ok? Yahweh no juega al detective. Yahweh no juega al Sherlock Holmes. ¿Ok? Él quiere dar un mensaje, transmitir un mensaje a su pueblo, a su creación, y le dice, ok, aquí está mi mensaje. Por eso las escrituras dice, escudriñad las escrituras. Escudriñar no solo es leer un poquito. Escudriñar no solo es ir a la iglesia viernes, martes y domingo y decir amén a todo lo que escucho. Escudriñar es como la actitud de los de Berea, que cuando Pablo enseñaba, ellos estaban, vamos a ver si está aquí en el libro. Y si estaba en el libro, decían amén. Y si no estaba en el libro, me imagino yo que lo ponían al ladito. ¿Ok? No es que sean un misterio las cosas, mi gente. Están en la escritura. Y vamos a irlo viendo a medida que creamos más temas en esta serie. Vamos a ir respondiendo muchas preguntas, muchas dudas y muchas cosas que se enseñaron tienen que ser desaprendidas. Si quieres. Yo pasé por ese proceso.
Para yo poder crecer tuve que desaprender muchas cosas que yo había, que yo consideraba como mis verdades. Continuemos porque se me va el tiempo. Entonces, lo más lindo de todo es que Yahweh, si Él te da una simbología, si Él te habla con símbolos, Él te da el significado. Si te dice una metáfora, te da el significado. Y si te dice una similitud semejante a, te da el significado. No tienes que andar inventando nada. Por ejemplo, veamos un ejemplo bíblico fácil. Daniel capítulo 2, versículos 31 al 35. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra que hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de la era del verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedaran rastros alguno, de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Si Yahweh, si Jehová, a mí me gusta decir Yahweh, si Yahweh no nos da el significado de lo que acabamos de leer, yo me quedo como que, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Cómo me invento? O sea, ¿de qué estamos hablando? Cabeza de oro, vientre y muslos de bronce. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero nota qué hermoso es el creador que viene y dice, ok, tranquilo, no te rompas la cabeza, yo te voy a decir la explicación, ¿ok? Entonces dice, este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Nota qué hermoso, porque, ojo, Daniel no se está inventando las cosas tampoco. Daniel ayunó, oró, y Dios, Yahweh, el creador, le dio la revelación. Y entonces dígase, tranquilo, sé que esto no tiene nada de sentido para ti, oh rey, aunque te asusta todo lo que has visto, pero este es el sueño y también te diré la interpretación de su sueño. Y rápidamente él dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan, hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. No hay que andar inventando. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercero reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido y de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Ahora nota, el significado de las simbologías en ocasiones es como lo que habíamos dicho del contexto, que pueden encontrarse en el mismo capítulo o en algún otro capítulo del mismo libro, o incluso en los demás libros de las escrituras, pero nunca, de los nunca, hay que reinterpretar las cosas, porque Yahweh, el creador, te está dando la interpretación.
Y esto te lo digo por muchas razones. Porque hay iglesias, hay pastores que abusan del principio de autoridad, abusan de su autoridad y han reinterpretado incluso las simbologías de Apocalipsis y de otros pasajes proféticos escatológicos. Veamos un ejemplo de ellos, no a profundidad. Por ejemplo, Apocalipsis 17, 7, 11, muy famoso. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Nota, este es Juan que se le está dando una revelación. Y recordemos, disculpen que muevo la cámara para allá, para acá, pero que a veces quiero que me mires. ¿Ok? Recordemos que la Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, que no se la inventó Jesucristo, ni la reinterpretó Jesucristo, ni es una nueva dispensación, ni nada de eso. ¿Ok? Sino que la revelación de Jesucristo, que ¿quién se la dio? Apocalipsis capítulo 1, que se la dio Yahweh, se la dio a Jesucristo, Jesucristo se la dio a los ángeles y los ángeles se la transmitieron a Juan en la isla de Pascua. Entonces, a Juan es un personaje que miró mucha simbología, ¿ok? Pero nota que hermoso es el creador que tiene todas las cosas cubiertas, ¿ok? Porque sabía de que su humanidad no iba a entender, ¿ok? Entonces viene y el ángel le dice a Juan, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es, y será esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Ok, entonces, ¿quién es la bestia? Viene y te dice, depende qué denominación tú creas, pero la historia más popular es que, oh, la primera bestia es Roma, es el Papa, es Donald Trump, es Barack Obama, soy yo mismo cuando me enojo. No, no es así, no es así. Entonces, nota que el contexto no siempre lo encontramos en el mismo capítulo de las Escrituras, pero lo podemos encontrar en el mismo libro. Por eso es que tenemos que buscar el contexto y no reinterpretar y decir, oh, pero he aquí el que tiene sabiduría, la bestia, el número de la bestia, 666, el papa, no sé qué, nombre, ah, gematría bíblica equivale, o gematría, no sé, del mundo, equivale el valor numérico a 666. Esa es la bestia. Y ahorita lo estoy diciendo así solo por capitas. Más adelante vamos a hacer un tema específicamente de quién es la primera bestia, quién es la segunda bestia y todos esos temas que te encanta escuchar, que tristemente reinterpretan casi todo. Entonces, ¿pero qué dicen las escrituras? ¿Qué dicen las escrituras? Porque recordemos que si las escrituras contradicen lo que yo estoy enseñando, descartado. Corrige tu enseñanza. Entonces, en Apocalipsis 17, 7, 1, nota que dice que la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. Entonces, Apocalipsis capítulo 9 dice, y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo. Nota, la bestia sale del pozo del abismo. La bestia sale del abismo. ¿Ok? Y tienen más adelante, porque no vamos a entrar todo en detalle en profundidad, dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Así de que esta historia continuará porque no es el tema de hoy, pero con esto te estoy dando a demostrar de que
Ya las escrituras te está diciendo quién es esta bestia, dónde está esta bestia actualmente y de dónde va a surgir. Donald Trump está en el fondo del abismo. El fondo del abismo es un lugar literal en la cosmovisión bíblica, en la cosmología bíblica. El abismo tiene un lugar. No es Roma, no es el Vaticano, que ellos son unos buenos hijos del diablo, sí, sí lo son, pero no son ellos. Entonces, si las escrituras te está diciendo el nombre de la bestia, de dónde viene, y te está dando muchos detalles, ¿por qué te pones a inventar cosas que la Biblia no dice? Regla de oro, te la voy a mostrar. Regla de oro, las palabras tienen significado, número 4, pero siempre el significado debe provenir de las escrituras. Si las escrituras contradicen lo que enseñas, corrige tu enseñanza. No reinterpretes lo que ya está interpretado, busca mejor el contexto. No hagas uso de un solo texto para crear una doctrina o una explicación. No te enojes cuando seas corregido. Ok, pero no es el tema de hoy, así que continuemos. Prolepsis, me encanta. Prolepsis, 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 prolepsis. Voy a tomar café. Ok, rápidamente. Merriam-Webster Dictionary, el diccionario de Merriam-Webster dice, la representación o suposición de un acto o desarrollo futuro como si existiera o se hubiera realizado en el presente. Esa es la definición de la palabra prolepsis. Una de las definiciones. A esto también se le conoce como faith speak. Es como el lenguaje de fe. Es como lo que dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es llamar a las cosas que no son como si fueran, porque confiamos en que Yahweh cumplirá cada uno de sus promesas. Entonces, por ejemplo, damos un ejemplo de prolepsis utilizando Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6, como lo que ya habíamos dicho de que Él nos va a hacer a nosotros reyes y sacerdotes en el orden de Melquisedec. Y hacíamos la pregunta, actualmente, ¿eres tú un sacerdote? Por supuesto que no, no lo eres, profética, metafóricamente, prolépticamente hablando, sí lo eres. ¿Por qué? Porque la definición de la palabra prolepsis es la representación o suposición de un acto o desarrollo futuro como si existiera o se hubiera realizado en el presente. ¿Ok? Entonces, es un lenguaje de fe. ¿Por qué? Porque confiamos que Yahweh cumplirá cada una de sus promesas. Entonces, si las escrituras nos están diciendo que nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes en el orden de Melquisedec, o que ya somos sacerdotes en el orden de Melquisedec, no lo está diciendo de manera literal. Esto es un lenguaje de fe, prolepsis. Las escrituras, bueno, Pablo es, espérame, espérame, pero Pablo dijo, no, es broma, es broma, es broma. Es que todo, ¿verdad? Todo. Pero Pablo, no, Pablo era buenísimo. Bueno, los apóstoles y Pablo, buenísimo, buenísimo para decir muchas cosas en lenguaje proléptico, prolepsis. Buenísimo, él era él. Y muchas de las cosas las personas creen, y ahorita vamos a ver un ejemplo, ya casi terminamos, que lo son actualmente. No, metafóricamente hablando, simbólicamente hablando, prácticamente hablando, sí. Literalmente, no. Ay, hermano, pero es que usted es muy literal. Ay, no, a mí no me gusta eso. Usted es muy literal. No, no se trata de que lo que te guste y lo que no te guste. Se trata de que regla de oro. Si las escrituras contradicen lo que tú quieres creer o lo que estás escuchando, lo que estás enseñando, cero. Corrige tu enseñanza. Vos me emociona, mira, mejor le voy a bajar dos. Vamos a ver. Entonces, no eres un sacerdote. No lo eres, ni aunque seas pastor, no eres un sacerdote. ¿Ok? Literalmente hablando, no eres un sacerdote. Ahora, ya habíamos hablado de esto. Pasemos a un ejemplo nuevo. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Muy común. Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. Pero Dios,
que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pregunta del millón, mi gente, pastores, apóstoles, escatólogos, científicos, no, científicos no. ¿Cuándo somos salvos? Cuando hacemos la oración de fe y o de reconciliación, cuando pasamos al altar, cuando el pastor hace el llamado y dice, ¿será que hay alguien en el público que quiera aceptar al Señor Jesucristo como su único Salvador? ¿Alguien más? Veo una mano levantada. Pasa al frente, por favor. Allá, veo otra mano levantada, por favor. Diácono, por favor, tráiganos acá al enfrente. Sí, claro, acá. Repite esta oración conmigo. ¿Es ahí cuando tú y yo somos salvos? Qué silencio, ¿verdad? No, no es ahí. Y yo sé que se me vienen todos encima ahorita con lo que te digo, pero no es ahí. Entonces, las palabras tienen significado, mi gente. Regla de oro. Las palabras tienen significado y el significado debe de provenir de las escrituras. Así que, pregunta del millón, escatólogos, evangelistas, maestros, alpizar, no, perdón, los que estudian las escrituras, ¿cuándo somos salvos bíblicamente hablando? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 11:23-25, Jesús le dijo, cuando Lázaro se había muerto y la hermana Marta llega donde Jesucristo toda enojada y le dice, a Jesús primero le dice a Marta, tu hermano resucitará. Las palabras tienen significado, mi gente. Tu hermano resucitará. Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Nota, en el día postrero. Las palabras tienen significado, mi gente. No me voy a cansar de decir eso una y otra vez. ¿De qué está hablando con resurrección? ¿De qué está hablando con día postrero? Luego le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Vivirá como si está muerto? ¿De qué está hablando Jesús? Tesalonicenses 4, primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pregunta, pregunta, escatólogos, evangelistas, apóstoles, maestros, rabinos, Sanguro. No, Sanguro no va. Sanguro no cree en esto. Sanguro es uno que enseña la reencarnación y la meditación. Ya de bromear, tranquilo, no se enojen. Pasaje famoso, Juan 3:16. Para que todo aquel para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. Ok, ya tienes a Jesucristo en tu corazón, ya hiciste la oración en el altar de fe, pasaste, perdiste la vergüenza porque todo el mundo te está viendo. Oh, wow, el hermano pasó enfrente. Ok, ¿qué? ¿Ya eres un inmortal? ¿Ya tienes la vida eterna? No. Ok, entonces, ¿cuándo resucitamos? La pregunta es ¿cuándo resucitamos? Porque dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuándo resucitamos? Si ya resucitamos, ¿significa que ya no moriremos? La resurrección es algo que sucede, mi gente, hermanos, queridos, amados, hijos del Dios Altísimo, hasta la segunda venida de Cristo. Tú y yo no hemos muerto como para decir que ya resucitamos juntamente con Cristo. Esto es un lenguaje proléptico, prolepsis.
dando a entender que así como Jesús murió, nosotros vamos a morir. Así como Él resucitó, nosotros vamos a resucitar, porque los muertos en Cristo se levantarán primero y luego los que hayamos quedado seremos transformados. Ahora, ¿estás actualmente sentado en lugares celestiales con Cristo? A ver, quiero que voltees a ver a tu alrededor en este momento. Por favor, cooperemos todos, hagamos esta actividad. Vamos, vamos. Mm. Ah, no, yo no estoy sentado con Cristo. Yo estoy en mi apartamento. Este es el cuarto de mi apartamento. Yo no estoy sentado con Cristo. Oh, qué lindo fuera que estuviera sentado con Cristo. Es lo que más anhelo. Es prolepsis, mi gente. Disculpen que lo haga tan dramático, pero es prolepsis. Es llamar a las cosas que no son como si fueran. O en el espíritu estamos con Cristo. Pues en el espíritu es otro tema aparte. Pero eso no significa que es literal. Todo tiene un tiempo, todo tiene un orden. Y es hermoso conocer cuándo ese orden, cuándo ese tiempo llega, cuándo es ese tiempo. Es hermoso. Todo esto lo vamos a hablar, todo esto lo vamos a explicar a la luz de la escritura en su debido contexto, tratando de no romper las reglas de oro. Ya me emocioné. Ok. Apocalipsis 3, 21, 22 dice, al que salga vencedor le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. Tú estás en tu casa viendo este video en este momento y yo en la mía grabando este video. Entonces entienda que es prolepsis. Llamar a las cosas que no son como si fueran. Ok, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. Pregunta, ¿será que tú ya no pecas? A ver, porque si vamos a tomar las cosas, si vamos a hacer uso de las cosas que son que tienen que ser prolépticamente hablando, las vamos a transformar en literal cuando nos convenga o para que queramos enseñar una doctrina, una enseñanza. ¿De qué está hablando esto? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar. Tú todavía pecas. Yo todavía peco. Primera Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. ¿Cuál es la definición bíblica de pecado? Primera Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Hebreos 8:10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Prolepsis, esta historia continuará. Hemos llegado al final de nuestro tema el día de hoy. Esto de que nunca vamos a volver a pecar va a llegar a suceder, va a suceder. Ten paciencia. Actualmente estamos practicando el ser obedientes. Fallamos, pero como fallamos, no debemos de crucificarnos, no debemos de crucificar a nuestro hermano cuando falla. Ay, para ir a esa iglesia y ser como ellos y mejor no voy. No, todos somos frágiles, todos estamos actualmente en un proceso de santificación, tratando de ser día con día la mejor versión de nosotros. Pero fallamos, de alguna u otra manera, quizás tú fallas de una manera que yo no fallo y yo fallo de una manera que tú no fallas, pero fallamos. Pero va a llegar un día en que el creador, porque pecado las palabras tienen significado, el significado tiene que venir de las escrituras. La definición de la palabra pecar es transgredir la ley. ¿Cuál ley? ¿La ley de Cristo o la ley de Yahweh, la ley de Moisés? Pero ese es otro tema aparte, ¿ok? Tranquilo, ¿ok? Pero hay una ley.
Si estamos violando esa ley, estamos en pecado. Si estamos obedeciendo esa ley, estamos en buenos términos con el Creador, lo cual nos da puntos a que en el futuro Él nos resucite. ¿Ok? No, hermano, pero es que la salvación solo es por creer, por fe. Ese es el otro tema aparte. ¿Ok? En fin, hay cosas que las escrituras las dicen como que si ya son un hecho, pero no han sucedido aún, pero van a suceder. Tenlo por seguro, va a suceder. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que nosotros enfocarnos? Y termino con esto. Leamos ese manual hermoso, mi gente. Leamos ese manual. Y lo que aplique para ti en ese manual, ponlo en práctica. Sé tu mejor versión todos los días de tu vida. Sé tu mejor versión. Haz modificaciones. Analiza y reflexiona tu vida. Y haz un cambio. Y haz un cambio. Sé que no podemos cambiar de la noche a la mañana todo lo que somos o todo lo que hemos hecho en esta vida. Pero se puede cambiar. Yo soy distinto a quien yo era antes. Me faltan muchas cosas que cambiar, cometo errores, claro que sí. No por eso, ay, me muero, me crucifico, no. Hey, ¿qué decía Jesús cuando estaba en la tierra? A los pecadores, cuando traen a la adúltera. ¿Dónde están los que te condenan? Ella voltea a ver a los lados. Nadie me condena. Yo tampoco te condeno. Y la frase del millón que utilizaba Jesús, vete y no peques más. Las palabras tienen significado. ¿Qué estaba diciendo Jesús ahí? Vete y deja de transgredir la ley. ¿Cuál ley? La ley de Cristo, la ley mosaica, la ley de Moisés, perdón, la ley de Yahweh, la ley de los judaizantes, del judaísmo. ¿Cuál ley? Vete y no peques más. Eso es lo que decía Jesús cuando estaba en la tierra, pero en fin, no me alargo. Espero que todo se haya entendido, mi gente. Espero que todo se haya entendido. Tengan mucho cuidado cuando lean las escrituras. Hay cosas que son metáforas. Ok, lo metafórico se define de manera metafóricamente. Lo simbólico, simbólicamente. Lo literal, literal. No me cambien lo literal por una metáfora y me empiecen a decir, ah, eso no es real. Eso fue metafórico o eso es simbólico. La bestia en sí, la bestia no es un personaje, la bestia estamos hablando de un imperio, estamos hablando de Roma, estamos hablando del Papa, el Vaticano, número 666, las aguas, tenemos multitudes. No, si las escrituras te está dando el significado, la definición, la explicación, punto, ahí muere, dejemos de estar inventando cosas porque estamos torciendo el evangelio del reino y eso, bíblicamente hablando, sería un evangelio que nosotros no les hemos enseñado, como decía Pablo. Lo dejamos hasta acá, mi gente. Dios me los bendiga. Disculpen la pasión, disculpen el teatro, ¿verdad? Para que lo puedan entender. Pero lo dejamos hasta aquí. Vamos a hacer otro próximo tema, si Dios lo permite, este próximo domingo. Si Dios lo permite, no prometo nada. Pero espero que hayan aprendido algo acerca de esto. Sé que no entramos en profundidad en todos los ejemplos que di. Solo quería mostrarles cómo las escrituras tienen metáforas, similitudes, simbologías, prolepsis, pero que sobre todas las cosas, lo más importante es que el creador da la interpretación de todo lo que él ha dicho. ¿Ok? Y que es muy importante entender cuándo algo es metafórico, alegórico, prolepsis, y que no se estén inventando las cosas. Hasta la próxima. Este fue su servidor Josué Sobreviviente de Analiza y Reflexiona. Deseo anunciar el evangelio, adultos y pequeños. Yo solo tengo un deseo, anunciar el evangelio a la clase alta y también a los de la clase baja, porque nunca a ellos yo los voy a ver de menos. Entro en la cabina y le doy play a esta pista y mi mente se inspira. Trato de poner toda mi atención
a las voces que escucho en mi cabeza, porque ellas son las que me dictan esta rima. Lírica real, pura de la fina, 100% pura proteína. Este tipo de sabiduría es mejor que Gandhi en la India, que Confucio en la China, que todos los filósofos de Grecia con sus múltiples teorías. Mi mensaje, el evangelio, no consiste solo en palabras persuasivas. Trato que el mensaje sea de forma pasiva, pero que cause un impacto en el mundo de forma masiva. Trato que el mensaje no sea complejo, mientras más claro y sencillo. I think I be best. Mi caja de Pandora es bilingüe, es por eso que en ocasiones yo tiro en inglés, pero prefiero en español, porque mi deseo es anunciar el evangelio a todos aquellos que sean como yo. Y como dice, yo solo tengo un deseo, anunciar el evangelio a adultos y pequeños. Yo solo tengo un deseo, anunciar el evangelio a la clase alta y también a los de la clase baja, porque nunca a ellos yo los voy a ver de menos.